Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo semanal. Este es el capítulo 17 y va a ser específico sobre el tiempo. Este capítulo discutimos qué es la hora. Réplica, en importancia en nuestro análisis y ejecución. Y cómo podemos usar el tiempo para ser más precisos y precisos en nuestro análisis más o. Cómo podemos usarlo para filtrar lo inferior, condiciones de probabilidad. También discutiríamos qué hijo, el concepto diferente que se puede utilizar para medir el tiempo, los marcadores y construir narrativas mucho más limpias. ¿Ahora no lo hice? ¿Quién ha escuchado todo el mundo hablar de lo importante que el tío? Correcto y porja importante en el precio y cómo deberías utilizarlo en tu análisis. Pero nunca te dicen cómo se hace ni qué es. ¿Qué significan utilizar el tiempo corrector en nuestro análisis? Video de pero en este, me aseguraré de aclarar casi todas tus confusiones y dudas sobre el tiempo y al final del video estarás completo equipado con el conocimiento suficiente para utilizarlo, tiempo exacto en su análisis y usarlo lógicamente con el sonido. Marco lógico. Ese será mi objetivo con este capítulo. Así que comencemos el capítulo. Ahora, en primer lugar, vamos a presente qué es la hora y qué significan realmente. Así que todos sabemos que el astico comercio basado en CRT se basa en dos componentes principales e integrales principales. ¿Cuál es hijo el tiempo y el precio? Y eso es lo que compone los gráficos también. Ahora, sobre el Asia, sabemos que el mercado. Pero que nosotros mismos ingresamos en forma de liquidez. Cuando se trata de los aspectos de precio del gráfico mercado primero. ONU criminal o un agente de seguridad general. Luego manipula o compra esa liquidez. Y por último es neutralizador. Distribuye esa liquidez en forma de expansiones. Así es como el precio se perpetúa en los gráficos. Todos estos conceptos de TIC y CRT recompensa en torno a la relación entre precio y tiempo. Derecho y estos conceptos. Nos aseguramos de combinar con precisión tiempo y precio entre sí y un marco lógico sólido. Y eso finalmente nos lleva a tener un margen de precisión muy alto. Si el tiempo y el Asia no están solos entrelazos en tontas, no sería captar con expansiones y recompensas. Como en el mercado ahora. Pero cuando están corrección alineada entre sí, tendero muy precisión. Para saber hacia dónde se dirige el mercado o el precio. Y cómo puedes explorarlo posicionándosis. Así que para lograr una gran precisión y precisión tanto en su análisis y derecho de ejecución, debes estar completo equipado y bien. Lo peor en ambos aspectos, ¿no? Y no solo eso, pero también hay que saber integrar ambos juntos lógicamente y análisis de CRT y DIO. A menudo consideramos que el tiempo es más importante que el precio. Y verás por qué que en un minuto. Ahora hablemos del tiempo en la teoría de precios. Ya conoces su historia. Ahora en CPI hablamos de múltiples en varios conceptos, ¿verdad? Muchos de esos conceptos estaban relacionales con el aspecto del Asia. Y muchos de ellos estaban relacionados con el aspecto temporal, y esta parte del capítulo te mostraré qué conceptos están. ¿Y cuáles están predominantes relaciones con el precio? Y luego discutirán cómo usar cada uno de ellos respectivo y su respectivo aspecto. En el ascensor se puede ver que tenemos el aspecto de precio de los gráficos correcto y una continua. Puedes ver todos los conceptos que se basan predominio en el precio y eso te ayuda a analizar. El aspecto del precio del gráfico a la derecha. Lo primero que tenemos los perfiles de mercado. Ya hemos hablado de ello antes. Varias veces en nuestras interrupciones de abrenamiento. Y también hicimos 2 capítulos separados sobre ello. Y sabemos que el mercado se mueve y perfila y que el nuestro mueva el perfil de alguien a otro perfil. De vez en cuando y mueve el precio mientras usa liquidez posicionario. Ahora ejemplos de perfiles de mercado. Organizar la manipulación del perfil. Reemplazo de expansión de perfil y un perfil de WhatsApp. Ya hemos hablado de él. Diferentes combinaciones de estos perfiles y estimados respectivos resultados en él. Capítulo 1 y 2 y si no tiene vista a capítulo asegúrate de ver esos capítulos primero. Y esos capítulos se aclararán casi todas tus confusiones sobre cómo se mueve el mercado y cómo se perfila. Ahora el segundo concepto que es basado predominio en elación, los muebles clave son correctos. Ahora también he hecho un capítulo aparte sobre este. Bien, básicamente, cada uno de los niveles clave tiene cualidades y características específicas por lo que se considera una clave de nivel, luz, y luego cada uno tiene sus propias complejidades, en términos de acción del precio y cómo se utiliza como catalizador. Para generar movimientos explosivos en el sitio del mercado.
Los niveles clave son el principal catalizador. Se utiliza para expansiones y recompensas según correspondiente. Y en el capítulo 2, hemos discutido cómo combinar niveles clave en el mercado, perfiles y si no tiene vista. Asegúrate de ver ese capítulo y ese despejará toda tu confusión sobre integración de niveles clave en los perfiles de mercado y el siguiente es tratar rangos o métricos de PDR. Hemos discutido este también y básicamente lo que hace es que en el más ancho un swing de expansión o organizar en dos mitades con región premium con descuento y luego cada uno con sus propios niveles clave respectivos bien con diferentes características correctas. También hemos discutido la integración de los rangos de citas con los otros conceptos y el separado y lo antes posible y qué demonios y un capítulo separado en CPN. Luego a continuación tenemos un CRT correcto. ¿Cuál es el concepto principal? Usamos para determinar la liquidez dibujada y construir una narrativa correcta. También es un concepto de precio inherentemente. Pero recuerda que CRT no funcionará solo y debes usarlos con los conceptos de tiempo y los otros conceptos de precio para hacerlo trabajar con precisión y para obtener una posición mayor en su análisis correcto. Luego tenemos un poder de divergencias SMT de sopa de tortuga de 3 y, por último, pero no menos importante, los modelos de fabricantes de mercado son todos los conceptos que se basan en precios que se basan predominantemente en el precio, pero recuerde que no significa que pueda usarlos en pero en su lugar. Todos deben integrarse entre sí en consecuencia y de manera psicológica alrededor del marco lógico y más trabajo dependen el uno del otro, así que recuerde que el siguiente punto importante es el tiempo correcto. El tiempo también es una parte integral de todos estos conceptos correcto y para que trabajen con precisión. Debes usar los conceptos de este tiempo e integrar con ellos bien. Y solo entonces podrás ver la magia del tiempo y el precio. Y eso es lo que todo el análisis de ICT y CRT. Precio de tiempo CRT y lógica. Ahora discutamos los conceptos de tiempo y mira lo que cada uno de ellos representa. Entonces, el primer y principal concepto importante y llega a los tiempos como las zonas de matar correctas. Las zonas de matar son momentos específicos del día, cada uno tiene su propia característica correcta. Con la ayuda de las zonas de matar podrás perfilar Internet. Podrás perfilar él. Ingrese su rango diario y podrá ver en filtrar condiciones de alta probabilidad y condiciones de baja probabilidad y lo más importante. Podrá cronometrar los marcadores con precisión. Discutiremos la programación y los detalles en un minuto sobre. Primero discuta brevemente a los otros. El siguiente tenemos un escuadrón de Alicia ahora mismo. Este es un momento importante, un tema correcto y nuestro salón se basó completamente en el tiempo correcto. Hice un capítulo sobre él la semana pasada. Discutir cada indicacia por ahí. Entonces, si no has visto ese, asegúrese de ver ese capítulo 2 y entenderás cómo se basa en el tiempo y cómo puedes usarlo para atrapar cambios oportunos, expansiones y perfiles en las épocas específicas del mercado del año. Siguiente es tendencias estacionales correctas. Estoy seguro de que ya has visto el capítulo sobre tendencias estacionales y entenderías cómo combinarlo con otros conceptos como perfiles de mercado, niveles clave, divergencias vacías. Regenerar un tiempo más alto de las áreas comerciales y el análisis y construir un tiempo más alto a partir de las narrativas correctas. Tendencias de temporada también son los mejores cuando se combinan con el liderazgo del trimestre y con ambos integrados con precisión. Realmente puedes lograr una buena precisión, ¿verdad? Lo siguiente que tenemos es el día de la semana ahora mismo. Los dos conceptos anteriores, trimestre de liderazgo y tendencia de la temporada que discutimos. Básicamente nos ayudan a identificar expansiones en la gama anual o mensualmente correcta, lo que significa que podría encontrar hiperabilidad. Expandir meses con esos conceptos juntos correctamente. Y ahora con el día del vehículo encontrar días de hiperabilidad en lugar de meses correctos. Y discutimos que en un minuto, cuán correcto y el próximo es la hora del día, que es básicamente calzones y macros clave o tiempos clave durante el día que podrían fusionarse con otros conceptos y puede llevarlo a tener un buen margen de precisión en ese momento. Tenemos otro concepto relacionado con el tiempo, que es el concepto abierto bajo de nivel bajo o el concepto abierto de alto nivel bajo, y es posible que ya haya visto el capítulo o no en el IPC sobre cómo funciona y cómo se integra con el otros conceptos bien, así que si no lo has visto, luego mira ese capítulo por primera vez. Y luego tenemos elección de marco de tiempo y la alineación del marco de tiempo correcto y que básicamente aprendemos
Cómo alinear diferentes marcos de tiempo entre sí de manera lógica y cómo elegir los marcos de tiempo correctos para alinearlos con estos conceptos de manera correcta y correcta. Y luego el último pero no menos importante. Tenemos perfiles semanales e ingresamos al sitio de perfil y sabes con estos perfiles avanzados. Podemos dividir el semanario en el rango diario en diferentes mitades y términos de tiempo. Y luego cada uno de ellos tiene sus propias características dependiendo del tipo de kilos que tenemos, la posición en la que estamos dentro de los rangos de trato, etc. Un me gusta. Hizo capítulos sobre todos estos conceptos y temas en CPI y debes asegurarte de verlos a todos y luego pasa a estos siguientes capítulos. Correcto, porque esos capítulos te enseñarán cómo usar cada concepto por separado y permite discutir brevemente cómo integrarse con los otros en un marco lógico de sonido adecuado, y con estos nuevos capítulos le enseñaré sobre el tiempo y luego el resto de los capítulos tendrán que ver con la integración de estos conceptos. Cómo hacer un tiempo más alto, criminalsis. Intermedio y criminalmente el tiempo más bajo, análisis femeninos. ¿Cuáles son los modelos de entrada? ¿Cuáles son los diferentes tipos de modelos de entrada? Liquidez dibujada, ambos. Liquidez a corto plazo, liquidez dibujada a largo plazo. Cómo construir narrativa en los marcos de tiempo más altos, cómo construir narrativa en los marcos de tiempo más bajos, cómo canalizar correctamente y cómo ejecutar con rendimiento óptico correcto y mucho más. Todas estas cosas lo harán. Me aseguraré de discutirlos en CPI. Así que nos divertimos mucho, ¿verdad? Entonces se dice eso. Puedes ver que la parte principal de CPS comienza ahora. Bien. Saber todo sobre ese concepto es genial. Pero la parte más importante es saber cómo integrarlos todos el uno con el otro bien, y la parte más importante cuál es, cómo integrarlo con el tiempo y cómo usarlo para generar áreas de turbicación. Determinado en la narrativa de construcción líquida en sesgo. Bien. Cómo usar modelos de entrada y, como dije antes, cómo integrarlos con la narrativa en la temperatura más alta y liquidez, etc. Muchas de esas cosas serán discutidas en la segunda mitad de la derecha del IPC. Ahora sigamos adelante. Y hablemos de la importancia del tiempo. Así que, en primer lugar, la mayoría de nosotros sabemos que el más significativo y expansiones y la mayor expansión ocurre en las épocas clave del año. Tiempos clave de la semana y tiempos clave del día. Bien. Al comprender el aspecto del tiempo de los gráficos exactamente, podrás identificar y diferenciar entre condiciones públicas más bajas y alta probabilidad de condiciones favorables. Bien, y que la comprensión luego te llevará a atrapar movimientos y expansiones explosivos y significativos con mucha precisión, correcto, y con una buena comprensión del tiempo. Podrá construir narrativas más aguas y limpias. El aspecto más importante en parte del tiempo es que confirma, escuchar esto confirma la validez de todos estos conceptos de precios. Como divergencias SMP, niveles clave semanalmente, e ingrese los perfiles tortuga, sopa, CRT o SPAGE correcta todo el precio. Concepto de precio que discutimos para el IPC extranjero a la derecha para la literatura de todos esos conceptos. El tiempo se usa bien. Si el tiempo está alineado correctamente, bien. Y si el tiempo es Grayland correctamente y es correcto, entonces podemos confirmar que esos conceptos son válidos y podemos usarlos para ideas comerciales generales. Pero si el tiempo no es una línea, entonces lo haríamos más y no sería confirmado como un clima. Y es una idea desgastada, para eso se usa predominantemente. El tiempo sirve como una conferencia importante al generar creando ideas. Y por último, pero no menos importante, el tiempo X es un potente filtro AFS, uno de los mejores filtros, que puede ayudarle a un establecimiento con dicatos de propiedad bajas y solo participar en un alcalde probabilidad. Calidad y con dicatos favorables. Ahora veamos algunos gráficos, y ver cómo se confirma el tiempo. El Willy literario de ciertos conceptos. Así que pasamos a la siguiente diapositiva. Justo aquí en este gráfico. En primer lugar, tenemos la luz de nivel clave, y luego tenemos el dos tipos diferentes de reacciones. Ese precio se dirige con fuerza hacia este nivel clave. Vamos a discutir por qué ambas reacciones diferentes entrelazos. ¿Y qué llevó a la diferencia? Y dirección al respectivo asesino dentro. En primer lugar, vamos a discutir las direcciones a la derecha. En el lado derecho puedes ver que tenemos este rectángulo verde.
U en la parte inferior derecha. Y esto básicamente representa un momento clave. Dependiente de su marco de tiempo correcto. Digamos, si estás mirando el periodo de tiempo de 15 minutos, ¿no? Ahora bien, eso significativo que sean. Área verde área. Representa la zona de matanza de Londres. O zona de matanza abierta de Nueva York o cualquier otro momento clave del día. Si lo estás viendo en el minuto 5. O el marco de tiempo de un minuto, ahora mismo, entonces esa área verde representante una macro clave o un momento clave como la macro de las 3 de la mañana. La hora clave de las 8 a metro. O como la hora clave de las 11:08 a metro. Si esta precesión está en el marco de tiempo futuro, entonces esa área o ese rectángulo verde se presentará. Un momento clave de la semana como el martes o el miércoles. Bien, ahora bien, el punto de que se vea tratando de plantear es que dependiente del de tiempo desde que lo estás mirando bien. Cada uno de ellos tendrá su respectivo momento clave y debes poder diferenciarlos, y el Gondera punto es que se muestran estas direcciones están fracturados, lo que significan que podrás encontrarlos en películas de todos los tiempos. Dependiente del marco de tiempo, la alineación es corrección, así que quería asegurarme de que no estés limitado. Y estás pensando que eso solo pasa a los 15 años, o el 4 o lo que mar correcto. Sucede en cada periodo de tiempo. Tú dices, si lo miras en un gráfico mensual. Entonces eso claramente, yo representa una tendencia alcista estacional ahora mismo. Entonces, dependeré del tiempo desde el que estés mirando. Correcto, y luego en función del tiempo transcurrido desde entonces, puedes decidir si quieres. Elige una tendencia estacional, llamar que quieras elegir una zona de muerte o lo quemar bien. Ahora volvamos al tema. Entonces digamos que esta está verde representante de la momestería. Honesto respectivo marco de tiempo correcto. Y lo que puedes ver aquí mismo. ¿El precio bajó por debajo? Para probar el nivel de la escala. Y el título debe estar debajo de esta ley. Dentro de un momento clave o en un momento clave. Por eso puedes verlo bien. Después de probar el nivel clave y tener las tortugas por debajo de este nivel, el precio se amplió en el medio. Y si hubieras tomado la entrada allí, habría funcionado perfecto para ti porque el tiempo y el precio están alineados entre. Y la purga en la sopa de tortuga y la prueba del nivel clave fue confirmado por el hecho que el momento en el momento clave y nuestra liquidez extraída fue alcalde, así que todo se alineó entre sí. Por eso el precio subió más, precio distante a cuito pequeño tiempo clave, es por eso que era una alta probabilidad. Y Price despegó de ella justo después de estar bien, de la misma manera que la sopa de tortuga también ocurrió en un momento clave, y puedes ver todas estas cosas alineadas entre sí perfectamente e hizo que el precio se expandiera más alto de inmediato. Este es el primer tipo de reacción a un nivel clave que ocurre en un momento clave. Ahora, veamos el segundo tipo de reacción y veamos lo que tenemos allí, y el segundo tipo de reacción tenemos un gris aquí correcto, y básicamente esta área gris representa lo contrario de Erkutam correcto, significado en el momento en que la prensa generalmente solo consolida o forma el perfil de organización de la mano y no es un tiempo de alta probabilidad para la formación de CRT. Compra tortuga de tortuga o para probar kilo es correcto. Por ejemplo, en el ejemplo de ese tiempo sería la sesión asiática o una hora de CBDR para que use la derecha. Sabemos que la sesión asiática no es un momento clave para el espacio principal que cae como las tarjetas euro-dólar un peso, y esos tiempos del precio del día generalmente se registran, lo que significa que no está de un momento clave. Por ejemplo, digamos que lo estamos mirando. Estamos mirando la tabla de 15 minutos aquí, por lo que esta área gris representa la sesión asiática correcta, que no es un momento clave, y luego el área verde representa el noble calzone, que es un momento clave del día en este momento, lo sabemos para usted. Y la sesión asiática no es un momento clave correcto, y un precio de tiempo oscuro generalmente se consolida y no forma nada significativo justo aquí. Puede ver que el precio bajó a continuación y probó el nivel clave y tenía una sopa de tortuga dentro de esta área gris. De este gran momento, y por eso se puede ver que el precio no se expandió de inmediato, sino que simplemente organizó allí y finalmente bajó a la vez para purgar debajo de que se encontró antes, y lo habría detenido. La razón por la que sucedió es porque el tiempo no era de correcto y la razón no ocurrió en el momento clave correcto. Todo lo demás era lo mismo que el anterior que se discutió, pero el único diferente fue que el otro sucedió en el tiempo clave. Por eso expiró, este no sucedió la clave tiempo. Por eso los conceptos como Troro Supers o la prueba de una llave o una no se confirmó correctamente por el tiempo. Si lo hubiera hecho, si hubiera ocurrido, ocurrió en un momento clave.
como lo hizo en el gráfico de la derecha, entonces habría sido un derecho de reacción favorable. Después de eso puedes ver después de que terminó la sesión asiática, el precio bajó por debajo de, sacó el nivel de rango de sesión asiático y probé el nivel clave nuevamente y tenía un traje de tortuga. Pero esta vez ocurrió el médico a la sopa. El daño clave es la línea de control de ópalo, y por eso puedes ver el precio expandido de inmediato después de eso derecho. Porque el tiempo era una línea ahora en ambas direcciones puedes ver que ambos tienen un viaje similar hacia la llave. Y luego ambas reacciones. También tuvo pruebas similares de la sopa de queloides y tortuga. Pero ambos reaccionaron de manera diferente a la derecha. Ahora si no estabas familiarizado con el tiempo, entonces estarías confundido sobre por qué sucedió bien. Decidirás eso. Ambos probaron de la misma manera, pero ¿por qué uno de ellos reaccionó exclusivamente y por qué el otro reaccionó de una manera diferente y cuáles fueron las razones detrás de esto? ¿Qué es una de las confusiones que la mayoría de ustedes tienen como el precio que reaccionó a los kilos? De manera diferente y no sabes la razón y ahora lo haces bien, pero ahora que conoces el tiempo y sabes sobre el aspecto del tiempo de la posibilidad de que puedas ver eso con la frustración aquí, el precio correcto probó el kilo y nos heredó con debajo de la término de clave inferior que confirmó la capacidad de esas cosas. ¿Cuál es un aspecto? Y tener fotos será otro aspecto, ¿verdad? Y puedes ver ambos de la reacción tuvieron ambos aspectos. Y ambas cosas. Pero solo uno funcionó perfectamente. Porque en la reacción a la derecha, el tiempo estaba alineado correctamente, y estas cosas suceden en un momento clave. ¿Cuál es lo que significa su tiempo donde hicieron estas dos cosas? Esa prueba de un kilo y tener una sopa de tortuga bien. Ahora, de este ejemplo, puedes darte cuenta, esa sopa de tortuga por sí sola no es suficiente. Bien, pero en cambio, tiene que operar una clave tiempo favorable antes de que pueda cambiarlo o antes de poder usarlo para las ideas de alimentación de género o para construir narraciones de manera similar. También puedes ver que estás probando probar un kilo es bueno. Pero solo si sucede en un momento clave correcto. Así que recuerda esta cosa. Esta es la premisa principal de este capítulo, asegurando que te das cuenta y entiendas que el concepto funciona mejor cuando el tiempo está integrado. Y estas reacciones ocurren en una época clave del año, hora clave de la semana o tiempos clave del día. Así que espero que entiendas ambos ejemplos. En los diferentes tipos de reacciones correctas o en el gráfico de la derecha U. Tendrías lo que hubieras hecho es que habrías esperado por un tiempo clave como el London Open contra uno. Antes de formar ideas comerciales o hacer un intercambio. Lo harás en cuanto a Aquila. Muy bien, esa es la importancia de Aquila. Hay importancia del tiempo kilovales y sopa de tortuga, todas solas son buenas. Pero son mejores cuando se combinan con el tiempo correcto. Ahora pasemos a la próxima muestra. Justo aquí de nuevo, discutiremos dos tipos de reacción a 2 kilos y dos tipos de SMG a los orígenes correctos. Ahora espero que ya entiendas el marco. Pero si no me dejas explicarte. El área verde representa una clave una y otra vez, podría ser cualquier momento clave dependiendo del marco de tiempo que esté viendo. Si es un plazo de 15 minutos, entonces esta será una zona de matar. Si estás mirando un plazo de 4 horas, entonces será una época clave de la semana o un día clave de la semana. Si lo estás mirando en el periodo de 1 minuto, entonces será el simplemente tiempo que quisiéramos un blanco. Así que en el segundo gráfico aquí a la derecha puede ver que bajamos a continuación y probamos el kilo en un momento clave a la derecha y luego también tuvimos un SMT divergentes bombardeados en un momento clave con su activo relacionado con la puntuación en este momento. El ácido correlacionado podría haber sacado esta forma baja, pero esta aquí luchó por sacar el mínimo, lo que significa expandido de inmediato y se expandió más alto. Por otro lado, puede ver que la prensa probó el nivel de tecla y también se formó en los orígenes de la asamblea allí. Estamos relacionados con el activo o el pago o lo que sea, pero ambas cosas suceden en un momento injusto o en un momento. Que no era un momento clave correcto, por eso puedes ver que no hicieron ejercicio y fue más bajo para detenerte ahora. Puedes ver que probar un nivel clave es excelente y la agricultura tan inocentemente también es algo bueno, pero ambos tienen que operar un momento clave y solo entonces verá su función y su encanto correcto y pondrá estos ejemplos aquí. Puede ver que en realidad era hora de que confirme la validez del precio, por lo que, según el tiempo, puede ver que el tiempo es importante, el precio correcto, pruebo que prueba el precio.
Para usted, aquí, todos hablan de eso, pero nadie lo explicó de tal manera como lo hice en este video. ¿Verdad y no es el final como aún no hemos descartado mucho en los niveles posteriores de CPI y el resto? DRCP discutirá cosas como este tipo y al final del mundo y no tendrá nada de qué preocuparse y estará totalmente equipado con suficiente conocimiento sobre el tiempo y el precio y cómo integrarse entre sí. Aquí hay otro gráfico que muestra la importancia del tiempo. Puede ver que el CRT a la derecha es la derecha de la derecha. CRT fue purga en el momento clave y después de ese precio salió para sacar el rango opuesto alto y funcionó bien, pero luego el gráfico a la izquierda puede ver que el CRT no fue parte del momento clave correcto. Por eso pensé que usted fue y alcanzó el 50%, pero luego se invirtió y sacó el bucle que funcionó en los Sims que al menos el 50%. Pero aún así funciona, lo mejor que tiene que purgar. Debe purgarse y formarse en un momento clave y solo entonces podrá ver que también funciona cuando está en la dirección del momento más alto de la liquidez de la Tierra y podrá atrapar las mismas ejecuciones y oraciones. Profetas como yo, ese es el poder del tiempo correcto concepto de precio. Y usted mismo es realmente bueno e importante, pero el tiempo es que si allí confirma su validez correcta. Así que recuerda que en todo momento. Ahora hablemos de la parte más importante de este capítulo, que es cómo usar todos y cada uno de estos conceptos y en el que los marcos de tiempo son el mejor uso. Así que aquí, puedes ver que tenemos estos 3 puntos de bala. Bien, así que comience desde el primero. Puedes ver la época del año. Derecho a encontrar un momento favorable de los años y para filtrar condiciones y tiempos de menor calidad en la gama anual. Puedes usar conceptos como la teoría trimestral. No, en realidad no teoría trimestral. No uses nunca la teoría trimestral. Estoy hablando de turnos trimestrales correctos. Entonces, concepto, como turnos trimestrales y tendencias de temporada. Bien, ambos se usan para encontrar una alta probabilidad en términos clave en el rango anual y anualmente correcto significado. Estos conceptos se pueden usar en los tiempos más altos, como el mensual, el plazo de 3 meses o el marco de tiempo semanal. Lo siguiente que tienes es la hora del mes. Si desea encontrar una alta probabilidad en los tiempos clave dentro de un mes, lo que significa correcto que desea encontrar semanas de probabilidad de salud. Entonces para eso, puede usar conceptos como el concepto abierto de locales altos, correcto, lo que te ayudará a dividir la vela mensual o el rango mensual de 2/4. Y también puedes usar AMD, que te ayudará a perfilar los marcadores, o puedes usar el poder de 3 para construir una narrativa para dividir el rango diario. Tenemos conceptos como Kill Zones. Mata los tiempos y abre el concepto bajo a la derecha. Y abrir concepto de ropa alta. Bien. Este concepto se utilizará para hacer en el rango diario. Y los cuartos y luego puede filtrar los más bajos de probabilidad. Bien. He conocido el capítulo sobre todos estos conceptos. Así que asegúrate de limpiarlos primero. Avanzando en otro aspecto importante del tiempo es que el tiempo se puede usar para la confirmación. Y la voluntad de los conceptos correctamente, hablé de ello antes, pero permítanme explicarlo en detalle aquí. Así que al igual que dije que el tiempo es un gran bien para confirmar las ideas de los conceptos o la moral correcta, sabemos sobre todos estos conceptos correctos y este concepto puede ser confirmado y validado utilizando los tiempos correctos en un aprendizaje con el tiempo clave correcto. Por ejemplo, los niveles clave se forman en un momento clave, por lo que, según esto, sabemos que hay múltiples niveles clave en el momento y ahora puede estar confundido en cuanto a qué en realidad elija y cuál seleccionar, y para eso puede usar el tiempo. Solo selecciona las puertas clave que se encuentran en los momentos clave correctos. Use los conceptos de tiempo dependiendo de su marco de tiempo o el rango que está viendo. Por ejemplo, si está buscando en el rango anual o en la tabla mensual, puede usar chefs trimestrales y tendencias estacionales como filtros, o si está mirando la gama de lácteos, entonces puede usar calzones y otros tiempos clave y solo selecciones los niveles que se clave que se forman en estos dentro de estos calzones a la derecha. De manera similar, los niveles clave se ponen a prueba en momentos clave, al igual que sus 400 tiempos clave también se ponen a prueba en momentos clave. T. Mostré el ejemplo antes sobre cómo funciona esto. ¿Y por qué importación? Y al igual que los curanderos, la formación de CRT y ambas purgas fijo correctas. Etiquetas clave también. Ahora sabemos que los CRT se encuentran en todos los marcos de tiempo. Y siempre bien ahora a elegir las suyas correctas tienes que usar el tiempo para filtrar el CRT de baja probabilidad y terminarás con de alta calidad. Solamato. Ahora lo más importante es que CSD u otras entradas de sangre se encuentran en términos clave. Ahora mismo sabemos que CSD o cambiar el estado de son. Básicamente escamente, como cutio CSI o CSD, que purgan el CRT o purgan el rango o tenía un propósito de precio, es lo que llamamos un CSD cuando la vela da envolvimiento correcto y nuestro bloque es de allí, es lo llamamos un cambio en el límite en traga.
o CSD, y la entrada que se forma después se llama otra entrada de bloque. Es correcto que el género esté después de que se forme otro bloque. Correcto, y el mejor año CSD y los mejores bloqueos automática de entrada se forman en momentos clave. Correcto, lo que significan que el buscar entradas no que buscar momentos claves para que eso suceda. Y si vuelves a ver ingeniería mis oficios verás que la mayoría de mis heridas se toman en lugares clave. ¿Ves? Y eso es porque estoy esperando un precio para probar. Un nivel clave en un momento clave. Estoy buscando la purga para tener otro momento clave. Estoy buscando un SMP. Divergencia es una conferencia que se forma en un momento de casualidad. Y por último, pero no menos importante, estoy esperando que el CSG tenga un momento clave. Correcto, y una vez que todos estén perfectamente alineados, ahí es donde tomo una entrada. Y puedes ver que es por eso que tengo una representación tan alta. Porque solo espero las transacciones con alcalde probabilidad y solo tomarlos. Cuando todo está perfectamente alineado. Ahora bien, si eres un estudiante inteligente, tú entonces te darías cuenta que así es exactamente como puedes usar el tiempo para establecer una condición de baja probabilidad y úsalo para filtrarlo, úsalo como filtro y solo participante y perfecciona movimientos. Por eso no, el renderizado el 80%. Y alto tienen entradas perfectas todo el tiempo, ¿verdad? Yo aseguro de esperar el mejor momento, cuando todo está perfectamente alineado, y me aseguró de exponente la otra probabilidad baja. Condiciones y tiempos de mercado desfavorables. Y por último, pero no menos importante, las divergencias de SMP también ocurren en granjas en Momo SOS clave. Justo aquí en este gráfico, puedes ver que tenemos este alto. Y lo que pasó es, el pase de enlaces y lo sacó con esta tabla de las 5 de la mañana. Y con eso también puedes ver que tomamos esto, saqué este máximo en un momento clave. ¿Cuál es la hora? Las 5 de la mañana, justo como un momento clave durante el día, y eso también significativo que probamos un kilo en un momento de momento. Después de, porque de todos sabemos que las altas y las bajas también son kilos. Entonces puedes ver que esta vela ahora puede ser tratada como una CRT derecha, y porque probó un kilo también se formó. También se formó a 5 kilómetros. TQ veces yo, y luego después de eso fue como lo siento, también fue purgado en un momento clave que son las 9 m tiempo. Y todo eso lleva a que los precios se expandan a la baja. Quitar el rango opuesto mínimo de la derecha de CRT. Así es exactamente como captura la alta probabilidad CR. De los momentos clave, correcto. Así es como construyes una narración aguda a su alrededor. Tenemos otro ejemplo aquí. Puedes ver que formamos este bajo primero y el precio bajó a continuación para purgar ese bajo con esta vela en particular correcta. Ahora con esta vela se obtiene enterrado. Eso resultaría en un CSD o un cambio en el estado de entrega, y en orden la entrada de bloque se cultivaría allí. Una vez que presione, envuelva la vela de que la vela es una derecha CSD. Correcto, puede ver que el precio bajó a continuación un bloque de datos probado y luego presión expandido más alto. Pero la parte más importante de los datos de este año aquí es que ocurrió en un momento clave, que en este caso es el martes, que es el martes correcto para que puedas ver el lunes a la granja el rango. Y luego esa gama fue purga el martes, que es un momento clave para la compra y transform la ley de la semana allí correcto. Así que tuvimos que cargar el perfil semanal de la semana allí, y luego tuvimos un CSD también el martes. En un día Q de la semana, y después de eso nos expandimos más alto el resto de la semana. Por eso este CSD funcionó perfectamente, porque sucedió a una derecha de quita. Si tuviera que suceder en un momento diferente, entonces no habría funcionado. Incluso si tuviéramos la misma procesión correcta, porque sabemos que el tiempo es más importante que el precio, mudarse a la siguiente luz aquí. Discutiremos los términos clave para diferentes rangos de tiempo, como el rango anual de la gama mensual, rango semanal y rango D de correcto. Y luego al final, discutiremos la zona de matar para su rango diario y algunos términos clave que no puedes hacer. El primero que tienes aquí es el rango anual correcto y cómo usar el tiempo en él. Así que, como te dije antes, para un rango anual, utilizará tendencias estacionales constantes y turnos trimestrales, un momento clave del año para movimientos significativos, y las expansiones se determinan analizando y utilizando tendencias de temporada y luego, alineándolas con turnos trimestrales y verificación de divergencias SMP correctas. Gráfico separado de nuestro capítulo sobre este proceso, por lo que debe observar eso para comprender mejor a ella, y con este enfoque podrá identificar el mejor mes dentro del rango anual para expansiones y movimientos significativos. Lo siguiente que tienes es el rango mensual, y aprenderemos sobre cómo usar el tiempo para resolverlo bien. Puede usar un concepto como el concepto de pérdida de alto bucle abierto EMD y Power of 3. Ahora recuerdan, estos no son el único concepto que utilizará, que se asegurará de combinar el otro concepto de precio y los otros conceptos de tiempo entre sí de la manera lógica, ¿de acuerdo?
Usted mide durante el tiempo más alto. Famililogies de The Monthly y el rango anual en los gráficos correctamente, podemos usar el concepto abierto de Luclus para dividir toda la vela mensual a los cuartos y nos dirá sobre los mejores momentos del mes en contabilidad a kilovales para kilovales. Expansiones y otros movimientos significativos correctamente permite que los actos como un filtro se mantengan fuera de los marcadores en condiciones de rango. La premisa básica y la idea es que la semana 1 generalmente es la consolidación o el perfil de rango y luego la semana 2 es una manipulación que compra liquidez y semana 3 es una distribución donde el mejor se mueve el tonto y luego lee para puede ser una continuación o recompensa se basan en niveles clave y basado en si el Tron se ha alcanzado líquido o metal o no estas no son la única combinación. Pero esto es solo una premisa básica y una idea. Sobre cómo construir una narrativa correcta, también deberías poder hacer varios. Una de ellas con precisión y ideas de ajuste de género con el bien. Pasando sobre U en esta biblioteca, discutí cómo usamos el tiempo dentro de los rangos semanales correctos. Utilizamos conceptos como el concepto abierto de aspecto alto abierto, perfiles EMB y semanales correctos. El perfil semanal es el más importante para construir la narrativa derecha. Se necesita tiempo en la concentración y la fabricación o generar ideas y básicamente sigue el mismo principio. Como el marco mensual. Solo necesitas integrarlos adecuadamente, con el análisis de tiempo más alto correcto y úsalos lógicamente el uno con el otro bien y entonces podrás encontrar pestañas clave dentro del rango semanal para importantes movimientos del mercado. Ahora U en este último vuelo. Discutiremos la zona de matar para ambos Forex y finalizar la enfermedad y discutiremos las características de cada zona de matar. Y junto con eso también discutiremos algunos tiempos clave. Correcto para Forex. Los tiempos de las zonas de matar de lo siguiente. La sesión asiática es de 20 hora estándar del este hasta la medianoche o 0 tiempo estándar del este. Ese tiempo particular del el día es a lo que nos referimos como la sesión asiática. Y todos sabemos que la sesión asiática generalmente forma un perfil de rango y no es una clave directa. Debemos evitar el comercio a esa hora del día si está intercambiando un importante para jejeros como EUG o por lo general la tarjeta. Entonces tenemos el London abierto zona que es de 2 horas del este a 5 a.m. Tiempo estándar del este a la derecha y hay un momento clave para que ocurra el perfil de manipulación o las expansiones para formar London Open es de donde generalmente el día o bajar el día es para que pueda busque un precio, del nivel clave del probador y tortugas que bloquean a esta hora del día. Y luego el tiempo confirmará su habilidad y su calidad también puedes buscar CRT. Compra que se realizará en diciembre del día. Entonces tenemos el Londres, almuerzo que es de 5 hora oriental a 7 hora del este y generalmente puede ser un perfil de recompensas. Puede ser un perfil de reversión. Si London Open alcanza el giro líquido y ese caso generalmente a las 6 de la mañana hora de la vela compra de prensa a las 1 de la mañana CRD para nuestro CRD y recompensas desde allí. De lo contrario, es una continuación de la expansión de Londres. Entonces nos abrió más nuevo que es de 7 de la mañana a 10 de la mañana hora del este y este también es el tiempo clave para las expansiones. Las pruebas son disculpas a nivel de tarifas o traje de tortuga a acá. Correcto, pero tienes que asegurarte de que todo esté alineado con unos a otros antes de tomar una decisión y de esa manera siempre será una decisión informada y no uno aleatorio y desinformado. New York Open puede ser un buen momento para el perfil de inversor. NCRT para hacer purga a las 9 de la mañana Candra y para las recompensas de precios y el líquido dual es alcanzado bien y de otra manera puede ser una continuación del movimiento de Londres. Un New York Open también es donde se forma el odd y vueltas de precios un poco antes de expandir. Entonces tienes Opalkins de Londres en, donde se limita la gama diaria y es un momento perfecto para U. Para que se purgue el CRT y para recompensas por presión. Cada una de estas costumbres tiene diferentes características pero todo depende del marco que estás trabajando. Con lo correcto puede ser una continuación de una recompensa de refresco celular. Lo quemar, pero tienes que asegurarte de que estás utilizando el marco adecuado y la feminización corrección en el momento adecuado dibujado líquido y luego la narrativa que tiene construido también es precisa. Y agudo a la izquierda. Puedes ver algunos momentos clave dentro de la zona de muerte. Donde puedes buscar. Insignia sopa de tortuga SMT, doble oportunidad o niveles clave para ser probados correctamente si haces ingeniería inversa, importa. Entonces notarás que la mayoría de mis entradas se toman dentro de estas pocas veces dentro de los calzones y en la parte inferior tenemos los 4 índices del calzone. Puedes ver el resto de horarios, las características son las mismas, la única diferencia es que con los índices tenemos una zona de AMCAN en Nueva York. Y luego el calzone del Ministerno de Nueva York. Y también puedes ver el momento para eso. Todos estos son los diferentes tiempos que tienes que hacer con él. Precio para tomar decisiones informadas, todos estos deben integrarse con precisión. Con el resto de los conceptos y así es como verás lo bien que funciona.
Ahora este capítulo es más que suficiente para equiparte con la conocimiento adecuado, pero me aseguraré de explicarlo tanto como pueda. En el IPC en otros capítulos entonces, eres independientes al final del IPC, ¿no? Ese fue tu capítulo del tiempo.